Se requieren 3 generaciones para literalmente quemar todo el dinero, patrimonio, herencia que ha hecho la primera generación. La primera lo crea, la segunda tiene dificultades para manejarlo y la tercera termina de romperlo. Entonces yo siempre veía esa imagen de persona que yo en algún momento quisiera ser y yo pensaba, ok, ¿por qué yo no puedo hacerlo? O sea, es nada más cuestión de tiempo y cuestión de ir entendiendo qué es lo que me tiene que hacer llegar a ese punto. ¿Cuánto te tomó en crear este producto? 8.500 llamadas de venta, 8 años y más de $90,000 invertidos en conocimiento. Eso fue lo que me tomó. Bienvenidos a mi primer episodio de Redwood. Este es un proyecto que he querido trabajar hace mucho tiempo, pero hoy se hizo realidad. Y claramente tengo a un súper invitado, un gran amigo, que sería Kurt Werner. Muy feliz de estar por acá. Muchísimas gracias por la invitación, Ale. Muy contento, de verdad, de ser tomado como esa primer persona que invitas a este espacio tan bonito. Claro, yo te agradezco por venir y siempre ha sido una motivación de mi parte ver todo lo que has pasado desde tu infancia. Contame un poco cómo fue tu infancia, cómo fue también esa parte de la carrera futbolística que tuviste en la parte de juventud. Bueno, sí, como todo niño, ¿verdad? Bueno, no todos, ¿verdad? Pero su gran mayoría siempre apasionado a un deporte. Ese deporte aquí en Costa Rica es muy usual que sea el fútbol. Desde muy pequeña edad me incliné en todo el día estar haciendo deporte literalmente y así fue como a los 7 años tal vez inicié con la historia, ¿verdad? De vida en la parte del deporte que fue en fútbol, ¿verdad? Yo inicié con el Deportivo Saprissa, tuve un paso de ahí literalmente toda mi juventud, de 7 años hasta los 19 años estuve por ahí y pasaron muchas cosas en ese camino, ¿verdad? Tuve la oportunidad de poder debutar en Primera División, en el Saprissa, aparte de también poder jugar y representar a la selección nacional. Y pues sí, o sea, fue una infancia muy llena de deporte. Yo siempre fui inquieto en clase. Me consideraba una persona que no podía estar quedita, ¿verdad? Que siempre quería estar haciendo algo diferente. Me aburría muchísimo las clases. Siempre quería hacer deporte, música, pero todo lo que no fuese clases. No es que me iba mal, siempre me la jugaba. Pero sí, siempre un poco inquieto. Claro, el deporte siempre forja como disciplina y yo creo que eso lo veo mucho en vos. Realmente siempre veo como muy disciplinado en lo que haces y en el día a día cuando yo veo tus redes sociales siempre se mantiene esa constancia, ¿verdad? Pero contame un poco qué fue lo que te llevó a dejar el fútbol, porque realmente se ve que te apasiona, pero ¿qué fue lo que te llevó a dejarlo? Vamos a ver 2 cositas ahí, ¿verdad? Vos mencionás que hoy en día soy una persona muy disciplinada y demás. Yo creo que eso es una de las principales cosas que me dejó el fútbol como tal. Yo siempre aconsejo, bueno, tomando en cuenta que vos tenés muchos proyectos que involucran a los niños, si yo pudiese recomendar algo que a mí me sirvió como niño, hoy en día que yo lo veo reflejado, es estar siempre haciendo deportes. Entonces, siempre digo a los padres de familia, y yo lo voy a hacer muy pronto, si Dios lo permite, siempre voy a estar con mis hijos en estas disciplinas porque de muy temprana edad como que lo forjan a uno, a más adelante en la vida mantener ese tipo de estilo de vida y disciplina que uno forjó desde muy pequeño. Porque si uno... Yo creo que la forma más fácil de aprender algo nuevo es siendo pequeño o no teniendo mucha información externa, porque usted está como más abierto a recibir esa información, y así fue desde muy temprana edad con el fútbol. Lo segundo es, vamos a ver, pasó que a los 15 años yo recibí una llamada un poco dura, ¿verdad? Que fue, bueno, bastante dura, diría yo, que fue que mi papá había fallecido, ¿verdad? Como no, tenía 15 años. Y yo siempre fui como del pensar de que yo tenía que ayudar a mi casa cuando mi papá no estaba, ¿verdad? Entonces empecé a hacer lo que sea, buscaba en todo lado cómo podía hacer dinero siendo un joven y siempre leyendo libros de desarrollo personal, de negocios, de camino a los partidillos sin ni siquiera tener 18 años. Y fue así como cuando busqué cómo hacer dinero siendo un joven, la búsqueda siempre decía, venda esto, venda lo otro, venda esto, venda esto, venda esto, venda esto. A mí me causó muchísima curiosidad eso y me hizo tomar la decisión de dejar de jugar fútbol. No fue que me
dijeron que yo tenía que dejar de hacerlo, sino que fue una decisión propia porque yo quería ayudar a mi familia, porque en ese entonces, de hecho, me iban a mandar de préstamo a Pérez Celedón. Yo sabía que no iba a poder ayudar a mi familia porque iba a ganar 200, 300 mil colones al mes. Y yo sabía que tenía que haber algo más allá, ¿verdad? Algo más allá de lo que estaba viendo al frente. Y tomé la decisión, tal vez un poco apresurada en ese momento, pensándolo ahora. Pero no, nunca me arrepiento de haberla tomado porque si no hubiese tomado esa decisión, no estuviera contando esto en este momento, ni siquiera. Claro, esa parte que decías, me da mucha curiosidad que a tus 15 años llegaste a informarte de esa manera. Porque yo creo que, vamos a ver, la mayoría de padres lo que buscan siempre dejar herencia es dinero, es lo primero. Y claramente, si no hay una educación financiera en el tema de los niños, esa herencia se puede sumar en un año, en 6 meses. Entonces, yo creo que los padres no solamente deben enfocarse en crear dinero para dejarle a sus hijos, sino también educarlos en el tema de finanzas para que sus hijos puedan mantener ese dinero que tanto les ha logrado crear. En el caso tuyo, pues obviamente tuviste la responsabilidad y el carácter para buscar más información y sacar adelante, pues obviamente, parte de tu familia, ¿verdad? Sí, de hecho que hay toda una teoría de las 3 generaciones. No sé si en algún momento la hayan escuchado aquí los que nos están presenciando, pero esa teoría dice que normalmente se requieren 3 generaciones para literalmente quemar todo el dinero, patrimonio, herencia que ha hecho la primera generación. La primera lo crea, la segunda tiene dificultades para manejarlo y la tercera termina de romperlo, ¿verdad? Entonces, sabiendo esto, sí, es algo sumamente importante de hacer. Y yo creo que tal vez yo en ese momento estuve como esa nueva primera generación, porque mi papá, por ejemplo, mi papá fue alemán y sus padres o mis abuelos no tenían tanto problema económico. Después pasó mi papá, que fue ahí, no es como que le iba demasiado bien siempre. Y después, literalmente mi generación fue la que como que tocó empezar como desde cero. Entonces, sí puedo decir que lo pude formar desde cero, ¿verdad? Sin ninguna ayuda, sin ninguna herencia de nada. Y es importantísimo, sabiendo este tipo de cosas, inculcarlo en los hijos de uno, porque si no, vuelve a repetirse el ciclo. Claro, por supuesto. Es que realmente si no tienes educación, se va todo, como dicen, a la basura. Y ahora que me decías, cuando no fuiste a Pérez Celedón y empezaste ya a buscar como otro tipo de trabajo, otra forma, ¿qué fue tu mayor desafío en ese momento? O sea, en ese momento de emprender, en ese momento de iniciar tu carrera, ¿cuál fue el mayor desafío? Sí, vamos a ver, yo creo que cuando uno está iniciando algo desconocido, es como ponerse una montaña sin saber qué hay del otro lado de la montaña y aún así querer subir esa montaña teniendo fe de que del otro lado hay algo mejor, ¿verdad? Los desafíos, me preguntaste, ¿cierto? Claro, claro. Sí, o sea, realmente al no saber hacer algo desde cero, uno lo único que tiene es la fe que uno tiene en uno mismo, literalmente. O sea, yo siempre supe que se podía, porque si una persona podía, porque yo no iba a poder también. Yo creo que desde ahí inicia todo. Cuando usted ve a alguien que admira, cuando usted ve a alguien que le gustaría los resultados que esa persona tiene, uno debería de pensar que uno no es nada diferente a esa persona y que si esa persona puede, porque uno no va a poder, ¿verdad? Entonces yo siempre veía esa imagen de persona que yo en algún momento quisiera ser y yo pensaba, ok, ¿por qué yo no puedo hacerlo? O sea, es nada más cuestión de tiempo y cuestión de ir entendiendo qué es lo que me tiene que hacer llegar a ese punto, ¿verdad? Entonces, a pesar de tener miedo, uno siempre tuvo como esa intuición de que del otro lado del camino, si yo pasaba esa montaña, iba a haber algo mejor. Y que si yo me quedaba sin ni siquiera subir la montaña, como muchas personas hoy en día se quedan, pues es vivir la vida sin saber qué hay más allá. Esa palabra que dijiste, miedo, es súper poderosa. Es una palabra muy corta, pero muy poderosa. Porque la gente que tiene miedo no hace grandes cosas, queda en el miedo. Entonces, esa palabra es corta, pero realmente poderosa. Y decime, tenías 15 años, pero tenías una mentalidad de una persona muy joven. O sea, ¿cómo mantuviste esa mentalidad diferente a los 15 años y cómo también te mantuviste motivado? Porque vamos a ver, a los 15 años estamos pensando en otras cosas, pero vos, debido a la muerte de tu papá, cambió todo. Sí, vamos a ver, primero vos mencionaste lo de la palabra miedo. Yo creo que no es como que, igual volviendo a decir, las personas que ustedes admiran no tengan miedo. Lo que pasa es que a pesar de que el miedo existe, deciden actuar a pesar de que ese miedo existe. No se quedan ahí, ¿verdad? Entonces,
todos tenemos miedos, todos tenemos como un sentimiento que es como cosquilleo, como quieran llamarlo, ¿verdad? Pero es como esa incertidumbre y hay que aprender a actuar a pesar de sentirse así, ¿verdad? Yo creo que cuando usted aprende a actuar bajo situaciones de estrés o bajo miedos o emociones y aún así actuar y hacer lo que tiene que hacer, es como uno realmente crece. Pero lo que uno puede hacer es como quedarse ahí. Y la segunda pregunta fue, si me la puedes repetir de nuevo. La segunda pregunta fue, ¿cómo mantuviste esa parte de la mentalidad y la motivación en todo ese tiempo? Porque como te decía, tenías solamente 15 años. Sí, muy buena pregunta. Vamos a ver, yo me acuerdo que cuando dejé el fútbol, que era a los 19 años, ¿verdad? A los 15 fue lo de mi padre, pero a los 19 años decidí dejarlo porque me iban a mandar de préstamo. En ese momento yo ya estaba leyendo muchos libros de desarrollo personal y ya sabía, luego de buscar en internet y demás y verlo en muchísimos libros, que las ventas eran el camino. Okay. Que todas las personas que habían alcanzado algo grande empresarialmente hablando sabían de ventas o tenían que saber de ventas. Entonces me acuerdo que entrando a los 20 años yo hice como un pacto, por así decirlo, con mi persona y yo dije, ok, de los 20 a los 30 años me voy a dedicar a ser la mejor persona posible en ventas. No importa qué pase, no importa si llueve, si truena, si me hacen cosas malas, si esto, lo otro, no me importa qué pase, no me importa. Yo voy a dedicarme a 10 años. 10 años, no menos que eso. Entonces, entrando con esa mentalidad, yo creo que es muy difícil perder. Okay. O sea, literalmente, si usted entra con la mentalidad de que no lo va a hacer hasta que se aburra o esto, lo otro, sino que más bien va a dedicar un tiempo, no de un año, no de un mes, como la gran mayoría dedica, no de un par de años, no, 10 años, una década haciendo lo mismo. Vamos a ver qué pasa. Y eso fue lo que pasó y claro, hoy en día, como digo, no me arrepiento de eso. 10 años es muchísimo tiempo. ¿Y crees que de ahí salió la idea de tu entrenamiento en ventas que manejas actualmente? Sí, bueno, tal vez nos estamos adelantando un poquito ahí, ¿verdad? Cuando yo entré a trabajar de forma profesional en ventas, fue vendiendo productos financieros. Durante muchos años, lo único que hacía era literalmente de lunes a viernes tomar 5 llamadas de venta y conversar con muchas personas, ¿verdad? En ese camino uno se da cuenta de ciertas cosas, como una de ellas principalmente entender que las ventas no es solamente vender por tu propio interés, claro, sino que cuando vos vendés estás realmente ayudando a solucionar un problema de una persona. Eso fue lo primero que entendí. Lo segundo que entendí es que habían formas de vender amateur y formas de vender profesional. Y las formas amateurs es lo que normalmente vemos hoy en día en la calle, ¿verdad? Con los vendedores. Claro. Son súper pushy, hacen mucha presión, nos quieren vender de formas que no tienen que vender, solamente piensan en su interés. Y eso era algo que a mí no me hacía clic. Entonces, en esas llamadas, ¿verdad? En todos esos años, que fueron ya 8 años, ¿verdad? Estar tomando llamadas de lunes a viernes, 5 llamadas cada día, me di cuenta de que si yo quería tener éxito en eso, tenía que aprender a hacerlo bien. No solamente vender por vender, sino que hacerlo bien. Entonces, pude entender, después de invertir muchísimo en mi conocimiento y demás, en desarrollo personal, que la forma de vender era más bien una parte como consultiva y realmente queriendo solucionar ese problema que estaba hablando. Y empecé a hacerlo así hasta que diseñé un método que le llamo el método SPSP, okay, que es un método en el cual mediante preguntas podemos entender cuáles son los mayores obstáculos y situación que tiene el prospecto, el futuro cliente, y al final poder guiarlo por medio de una presentación hacia solución de un problema. No hacia yo querer vender o hacia yo querer comisionar, hacia yo querer hacer dinero, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que pasó como en ese camino. Y tiempo después yo dije, ok, vamos a ver, si a mí me ayudó a pasar del punto en el que estaba, que era que no tenía ingresos, a tener ingresos, siendo una persona en sus 20, 21 años, ya había generado mis primeros $10,000 en un mes por medio de estabilidad, ¿por qué más personas no pueden saber esto? Claro. Porque es que todas las personas siguen escogiendo el camino que tal vez no es, si lo que quieren es tener ingresos, ¿verdad? Haciendo cosas que no tienen que hacer, proyectos que no tienen que hacer, emprendiendo en cosas que no tienen que emprender, en vez de tomar el camino que a mí me sirvió y que no solamente a mí me sirvió, sino que le ha servido a millones de personas durante miles de años. Las ventas es una de las profesiones más antiguas que existen en el mundo y no es algo nuevo, no es algo que está de moda, es algo que siempre ha existido. Entonces, esas son las cosas como que me cautivaron para poder iniciar con el proyecto de Sales Accelerator, que como
vos Claro, bien sabes, claro, es un programa que ayuda exactamente a eso, a personas que no saben que por medio de las ventas pueden ayudar a ciertas personas o al mercado a solucionar un problema y por ende ser pagado por eso. Claro, realmente yo lo conozco bien, claramente, y me parece una excelente idea. Realmente siempre he creído que la persona que trabaje bien en ventas, o sea, la persona mejor en ventas, no tiene problemas financieros. Realmente, en mi caso, bueno, yo también conozco el programa y mi vida ha cambiado completamente, ¿verdad? Entonces, en el tema de ventas me parece que es una gran oportunidad y esa habilidad se puede ir como lo que llaman puliendo, ¿verdad? Claro, claro. Yo considero que no es una habilidad que solamente vaya para una cierta tipo de persona o población o carrera, sino que aplica para todas las personas y todas las carreras que existen. ¿Por qué? Porque si usted sabe vender, pues no va a tener problemas de ingresos. Literalmente, si usted es un abogado que no sabe vender, pues va a tener problemas para tener ingresos todos los meses. Si usted es un abogado que sabe vender, no los va a tener. Si usted es un médico que no sabe venderse usted mismo como persona o como marca personal, le va a costar tener nuevos clientes que se van a transformar en nuevas ventas. Entonces, si cada industria o cada carrera pudiese ser un poquito mejor en el aspecto de las ventas, el mercado fluiría mucho más. Claro. ¿Por qué? Porque hay más ventas y hay más movimiento de capital. ¿Qué consejo le darías vos a alguien que está iniciando en el mundo de las ventas? Qué bueno. Yo creo que el principal consejo es que crean en el producto que están vendiendo, porque si usted no cree en el producto que usted está vendiendo, usted realmente va a hacer que eso se note no solamente en el cliente, sino que también en su tono de voz. Tal vez muchas personas van a estar pensando, ¿cómo? En el tono de voz, que tiene que ver una cosa con la otra. Que cuando usted no tiene convicción de algo que usted está vendiendo, eso se nota en sus pensamientos primero, obviamente, pero que no está la convicción. Y segundo, se nota en su tono de voz. Porque es diferente hablar de algo sobre la experiencia que hablar de algo sobre algo que usted tal vez no cree. Y cuando usted habla de algo que usted no cree, eso se nota en su tono de voz. Y en el tono de voz, el cliente o el prospecto lo entiende de esa forma. Y nota que su tono de voz no está como muy convencido de eso. Y si no hay confianza en una venta, que viene el segundo punto, que hay que tener confianza, hay que generar confianza en la otra persona para generar una venta, no hay venta. Entonces, si su convicción del producto no es real, no va a haber venta, porque va a costar mucho de que usted lo logre transmitir como energía a la otra persona. Entonces, eso sería, o sea, que crean el producto y que entiendan que ventas es transmisión de una energía sobre algo. En eso tenés toda la razón. Yo voy a contar algo personal. En su momento, hace muchos años, me daba mucha pena. O sea, levantar el teléfono, llamar a alguien y decirle, hola, tal producto, esto, etcétera. Y me daba mucho miedo, me daba pena. Y muchas veces no lo hacía, ¿verdad? Hacíamos alguna reunión de ventas, me recuerdo, y yo decía, no me responde. Yo no estaba llamando a nadie, me daba miedo. Me daba demasiado miedo. Yo estaba en ese lugar también, o sea, yo me acuerdo, o sea, si ustedes vieran las primeras llamadas de ventas que uno tuvo, ustedes se mueren de risa. Y les da fe. y probablemente les dé fe de saber que ustedes también pueden hacerlo. Claro, es que, vamos a ver, me da miedo recibir un no, ¿verdad? O sea, se llamaba, no me interesa. Y yo tenía todo ese miedo, me sudaba las manos, y el tema de la voz, o sea, eso que decías vos, como uno sabe cuando alguien tiene conocimiento en el producto o crea en el producto, o cree más bien en el producto, cuando su tono de voz es diferente, ¿verdad? Vos también le tomás interés a ese producto. Y de hecho, el método que vos estás diseñando y has trabajado y tenés, me parece realmente increíble, porque claramente, como te digo, reitero, lo conozco y me ha funcionado bastante bien. ¿Cuánto te tomó en crear este producto? O sea, ¿todos estos 10 años lo fuiste mejorando o cómo lo fuiste creando? ¿Cuánto me tomó? Aquí va. Tengo muy en mente. 8,500 llamadas de venta, 8 años y más de $90,000 invertidos en conocimiento. Eso fue lo que me tomó. Okay. Sí, de hecho yo te he visto en redes sociales que has viajado y has estado con grandes celebridades. O sea, eso también da como mucha convicción en lo que estás haciendo, claramente. Sí, no lo llamaría tanto así como celebridades, sino como referentes tal vez en el ambiente en el que nos desarrollamos. Yo considero que muchas veces pasa en el mercado hispano que se copia mucho de lo que está pasando afuera. Entonces, si sabemos que la información, que las novedades o que los nuevos principios o industrias inician en Estados Unidos, por ejemplo,
yo lo tengo claro. Y segundo, yo quiero también estar sabiendo esa información de primera mano y no de segunda mano. Entonces, algo que me di cuenta muy temprana edad, que de hecho empecé a hacerlo mucho más fuerte a los 23 años, fue invertir en mi conocimiento y no solamente invertir en libros, en programas, sino que también en personas. Claro. Cuando digo personas es en poder preguntarle algo a una persona que está donde yo ya quiero estar y tener la información directa de esa persona, no de una persona que tal vez conoce a alguien que lo tuvo o que tiene esa experiencia, no, de la persona directa que tiene la experiencia que yo quisiera tener en algún momento y pues sí, o sea, Kurt, es algo importante. ¿Y vos sí crees, o sea, cuáles son los principios que tienen esas personas de las que estás rodeado para tener ese éxito? Realmente me da como curiosidad cuáles son esos principios. Bueno, muchos tienen principios distintos, ¿verdad? Obviamente, y formas de pensar, pero estoy muy seguro también que muchos de ellos comparten muchos de esos principios o virtudes o formas de hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, una de ellas es, vuelvo a decirlo, estar listo para servir y solucionar un problema. Si ustedes se ponen a pensar, las personas que más dinero o patrimonio tienen en este mundo son personas que solucionan problemas a grande escala. Por ejemplo, si usted probablemente esté viendo esto en este momento desde una computadora, una laptop o su celular. Supongamos que su celular es marca iPhone. Ok, los creadores de iPhone o iPhone como tal es la segunda o tercera compañía, me corrigen por ahí en los comentarios, que más capital tiene en todo el mundo. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas tienen un iPhone. ¿Por qué? Porque el iPhone soluciona un problema. ¿Cuál? Poder conectarse con personas de forma placentera y simple. Entonces, por eso es que les va tan bien, porque soluciona un problema a grande escala. Y entre mayor sea esa escala, mucho mayor va a ser la recompensa en pago. Entonces, ese es el primero. Buscan solucionar un problema para alguien más. El segundo es que tienen una obsesión por querer cumplir sus objetivos. Una obsesión a otro nivel. O sea, muy poco común de alcanzar sus objetivos. Y el tercero es que siempre, a pesar de que estén en otro nivel, siempre quieren más y sienten de que lo que están haciendo todavía no es suficiente. Por más loco que suene esto. Y eso los mantiene siempre como paranoicos de querer siempre seguir creciendo como personas, que ahí pondría un cuarto. Siempre quieren crecer como personas. No tanto alcanzar algo en específico, un montón de dinero en específico, un carro, un reloj, etcétera, ese tipo de cosas, sino que más bien ser la persona que puede tener esas cosas por el camino que conlleva para poder tenerlas como tal. Claro. Yo creo que esa parte que decís de crecer es algo que todos tenemos que tener día a día. Si usted en la mañana no se levanta y no tiene ese pensamiento de crecer, de hacer algo diferente en el día, está mal, está perdido. Y vos, ¿cómo te ves en 10 años? O sea, ¿cómo se refleja Kurt de aquí a 10 años en todo este tema de crecimiento? Si no crecemos, morimos, ¿verdad? Como dice la teoría de la evolución, ¿verdad? Si nosotros como especie no estamos creciendo, morimos, nos extinguimos, literal. Entonces, quería como hacer un paréntesis en eso. ¿Y cómo me veo yo en los siguientes 10 años? Bueno, ayudando a millones de personas, ojalá. Mi objetivo es ese, poder llegar a la mayor cantidad de personas posibles y poderles cambiar la vida por medio de la habilidad de las ventas a la mayor cantidad de personas posibles. Me veo como una empresa bien consolidada, con una empresa que realmente trae impacto a la humanidad. Me veo con una familia, siendo padre de familia y demás. Y pues sí, alcanzando todo lo que siempre me he puesto en mente. Me parece excelente. Y en este tiempo de los 10 años, ¿qué otro proyecto crees que estás manejando o vas a trabajar en este plazo? Varias cosas. Por ejemplo, varias cosas por la misma industria, que eso tengo que tenerlo y dejarlo claro, ¿verdad? Cuando uno dice varias cosas, no es como que recomiendo jamás que hagan diferentes industrias, diferentes cosas a la misma vez, porque no van a hacer ninguna. ¿Verdad? Hay un dicho que dice que uno va a sonar feo porque dice que uno no puede cagar en el mismo inodoro. O sea, en varios inodoros a la misma vez, ¿verdad? O sea, solamente se puede en uno. ¿Verdad? Entonces, ese es el ejemplo, ¿verdad? O sea, la idea es manejar solamente una cosa para maximizarla y en mi caso, mi enfoque al 100% son dos cosas. El primero es el enfoque de Sales Accelerator, que es la compañía de entrenamiento en ventas. Y el segundo es mi compañía de reclutamiento de asesores de seguros y de inversión, ¿verdad? Que es mi segundo proyecto que tengo y que siempre lo he tenido, ya 6, 7 años.
que se llama W Financial Solutions. Excelente. Sí. Entonces, sí, esos son mis dos objetivos por ahora, pero los dos van de la mano. No es como que uno está diferente al otro, sino que uno suple al otro. Ok, yo recuerdo perfectamente cuando te conocí el tema de los negocios. Realmente mi vida fue muy diferente en ese momento, ¿verdad? Yo no sé si vos recordás cuando yo te contacté, hablamos y empezamos a hacer los primeros negocios. ¿Hace cuántos años ya? Hace casi 5 años. Hace 5 años. Sí, yo recuerdo perfectamente y yo realmente siempre recibí ese apoyo tuyo. Realmente también por eso estás aquí, porque te agradezco mucho por ese apoyo, ¿verdad? Por ese acompañamiento. Y creo mucho en todas las habilidades que estás ayudando a otras personas, porque en mí funcionó. O sea, yo soy un testimonio de que funciona y de que te cambia vidas. Increíble. Es increíble, es increíble. O sea, realmente Alejandro... Si Alejandro se ve en el pasado, no creería quién es Alejandro hoy en día. Es otro. Increíble. Y vos dirías que eso fue en gran parte por entender lo que las ventas pueden dar. Por supuesto, por supuesto. Recuerdo que claramente me gustaba hacer contenido y me daba un poco de miedo. Y yo un día te dije, mira, me da miedo hacer reels, me da miedo hacer contenido. Y me dijiste, ¿tenés miedo a la plata? Y yo, no. Y me dijiste, entonces, si no haces contenido, si no informas, si no ayudas a otras personas, no vas a poder crecer como persona. Y por eso estamos haciendo este proyecto el día de hoy, ¿verdad? Como dice un dicho, si usted quiere conseguir lo que usted quiera conseguir, tiene que ayudar a otras personas a conseguir lo que ellos quieren conseguir primero. Sí. Si no, usted no puede conseguir lo que usted quiere, porque, de nuevo, recaemos a lo que está diciendo. Hay que ayudar a las personas a solucionar un problema que tengan. Así es. Realmente yo me di cuenta que muchas personas tenían problemas en el campo que usted trabaja ahora, la parte de finanzas para familias. Y creo que hay muchas personas que necesitan esa solución, esa educación. Pero claramente necesitamos buscar esa línea, ese acompañamiento correcto, ¿verdad? Entonces, creo que al inicio, cuando yo empecé a hacer los negocios con vos y empezar a trabajar junto con otras cosas, tuve como esa visión. O sea, cambié mis pensamientos. Yo era una persona que no leía. O sea, no me gustaba, no me agradaba. Empecé a leer por una situación del pasado, pero cuando te conocí a vos, era como, o sea, mae, tiene que leer este libro. Y hasta el día de hoy todavía tenemos contacto y es como, mae, dale. O sea, leas este libro. Entonces, creé ese hábito, que es bastante pues, increíble, cambia vidas. Entonces, eso me parece a mí que eso lo tenemos muy marcado, realmente, el ayudar a las personas. Sí, el desarrollo personal es algo importantísimo. Yo creo que desde ahí inicia todo. Usted nunca va a tener en su cuenta bancaria lo que no tiene en su mente. Entonces, creo que es algo importantísimo a tomar en cuenta. Todo nace de ahí, porque usted puede terminar teniendo mucho dinero sin tener desarrollo personal y en cualquier momento es cuestión de tiempo para que usted vuelva al mismo punto porque no lo supo manejar mentalmente hablando, ¿verdad? Entonces, ahí inicia todo, ¿verdad? Inicia todo. Para mí es fundamental que si una persona quiere realmente crecer, que tenga buena mentalidad y que tenga un nivel de conciencia diferente y distinto y que sepa que las cosas no vienen de la noche a la mañana, ¿verdad? O sea, que hay que trabajar y que por eso la mayoría de gente no puede hacerlo, ¿verdad? Por eso la mayoría de gente falla, porque no pueden tener una concentración o un enfoque por un tiempo prolongado. Se cansan a los primeros meses, a los primeros 2 o 3 meses, cuando realmente es un trabajo de todos los días. Haga las cosas, sienta o no sienta ganas de hacerlas, hágalas. Porque si usted las hace, va a tener resultado. Pero la mayoría de personas no puede hacer esto ni por siquiera 5 días. En eso tenés toda la razón. Y más hoy en día, siento yo aún. Más hoy en día que hay tantas distracciones, tantas tentaciones de dopamina artificial a nuestra mano, etc. Entonces, todo eso hace que la gente como que tenga menos enfoque y así las cosas más básicas y más generales hoy en día son cuando más funciona. Así es. Yo creo que eso que decías, el tema de desarrollo personal, si las personas que me conocieron hace algunos años me ven ahora, dicen, bueno, es otro Alejandro, pero es difícil, o sea, no es fácil. No. Lo que yo he llegado a obtener en conocimiento y otras cosas ha sido un camino difícil, porque lo fácil es quedarse acostado en la cama hasta las 10 de la mañana, mediodía, o fácil es estar sentado en la acera del frente, y no estoy diciendo que esté mal sentado ahí, pero vamos a ver, usted ahí tiene más acceso a otras cosas que te desvían la mente. Sí. Entonces, yo claramente aprendí, y por lo que viví,
a cambiar esa mentalidad. Sí. ¿Verdad? O sea, no es fácil levantarse por la mañana, ¿verdad? Muy temprano, en el caso tuyo que te levantas como a las 5 de la mañana, levantarse, salir, hacer ejercicio, tener otros hábitos, no es fácil. O sea, no es fácil, hay que trabajar para llegar a ese punto. Pero cuando vamos logrando ciertos objetivos, decimos, ese pasado que tenía era una basura, para no decir otra palabra, ¿verdad? Y ahora, esta parte, en la parte que te digo como personal, ¿cómo lo maneja Kurt? O sea, ¿cómo maneja Kurt el tema de su trabajo, que es súper enfocado, con el tema de la vida personal? ¿Cómo lo manejas? Vamos a ver, yo siempre he intentado hacer que mi estilo de vida no tenga que depender del negocio. O sea, no forjar un estilo de vida que tenga que yo adecuarlo al negocio, sino que el negocio se adecue a mi estilo de vida. Entonces, pensándolo de esa forma, vamos a ver la parte personal. Mi pareja, Vale, por ejemplo, me apoya muchísimo, mi familia. Algunas tareas que hago para siempre tenerlo bien separado es que a cierta hora en la casa, siempre intento que cuando estoy con Vale, siempre estoy con ella, intento estar 100% con ella, y cuando estoy desconcentrado, porque no es como que lo haga perfecto y me ponga el celular haciendo algo del trabajo y ella me está diciendo algo, intento dejar el celular de una vez y poner atención para estar más en el momento y que no se sienta como que no estoy nunca ahí porque siempre estoy en el trabajo. Entonces pienso que es eso. Y tengo un día en la semana que son los domingos, que es sagrado para mi familia. Intento siempre ver a mi mamá, a mis sobrinitos, mis sobrinitas, etcétera, como para siempre mantener ahí ese balance. Y digamos, yo tengo un lema de que son 6 dimensiones que son importantísimas en la vida, y una de ellas, de esas 6 dimensiones, ¿verdad?, es la familia. Claro. Entonces, por ejemplo, si yo me pongo metas al inicio del año, intento que esas metas tengan que ver también con el ámbito de la familia. Entonces, una de mis metas, por ejemplo, qué sé yo, quiero hacer un viaje con mi mamá, quiero hacer un viaje con mi familia, quiero darle más tiempo a esta persona de mi familia, etcétera. Y realmente me esfuerzo por cumplir eso, porque es igual importante a como es importante el negocio, ¿verdad? Algo que me ha costado un poquitillo, ¿verdad? No es como que todo sea perfecto, pero es poner citas inclusive de cosas familiares en el calendario, al igual que como las pongo con mi negocio, ¿verdad? Entonces eso me ha ayudado en los últimos meses, ¿verdad? Que si tengo, por ejemplo, una cita de que tengo que llevar el perro al veterinario, literalmente lo pongo como una cita y algo que tengo que hacer para que no se me vaya, porque hay que poner las 2 prioridades, ¿verdad? No solamente el negocio. Así es, yo creo que la vida es de prioridades y hay que saber seleccionarlas. La familia, yo creo que es una de las prioridades mayores, no los amigos o otras personas, sino la familia. La familia te da como una dirección y es quien ha estado con vos en momentos tal vez más difíciles. Y en base a esto me gustaría que vos como Kurt, ¿qué reflexión le darías a las personas en todo ese recorrido que has tenido en tu carrera y con tu familia? ¿Qué reflexión darías en todo lo que ha pasado? Reflexión como hacia los que nos están escuchando. Claramente, sí, a todas las personas que nos están escuchando, ¿cuál reflexión darías por todo lo que has vivido desde tus 15, 19 años, esta carrera en ventas, todo lo que has llevado con tu familia y toda la responsabilidad que has tenido? Porque has tenido una responsabilidad bastante fuerte desde que tu papá fallece. Ok, varios. Vamos a ver. Si usted tiene algo en su mente que quiera alcanzar y que usted lo ve difícil, sepa que es posible, número 1. Pero para que sea posible tiene que saber y tiene que tener la información de la fuente correcta. Entonces, número 2, si se reúne y si se junta con personas que no le van a sumar a esa visión o a eso que usted quiere, pues cada vez se va a ver más alejado de esa visión y le va a costar más entender cómo llegar a esa visión. De lo contrario, si usted no tiene que desechar ese círculo, pero si decide compartir más de su tiempo con la gente que ya está donde usted quiere, le va a ser mucho más sencillo entender cuál es el camino a seguir. Literalmente esto salva años. Puede salvarle 10, 15 años. Este consejo que acaba de decir, yo sé que lo han escuchado, pero piensen por qué se da este consejo. La gente con la que usted se reúne es lo más importante. Si usted quiere alcanzar algo grande, únase con gente que ya esté alcanzando eso grande que usted quiere alcanzar. Sepa qué es lo que ellos están haciendo y hágalo. Es cuestión de tiempo para que lo logre. Número 3, si se pone como meta algo o un objetivo, hágalo. No desista, no se rinda,
no se rinda por nada del mundo, hágalo. Porque sí, va a ser difícil, sí, van a pasar miles de cosas que no tenía presupuestadas al inicio cuando se puso esa meta. Pero lo peor que puede hacer es rendirse. Porque conozco más personas que pasan toda su vida intentando algo nuevo. Intentan 1 año algo nuevo, intentan 2 años algo nuevo, intentan 5 años algo nuevo. Y así se les fue toda su vida. Al revés, si hubiesen utilizado todo ese tiempo intentando miles de cosas y energía en una sola cosa, nuevamente, hubiesen tenido un resultado mucho más rápido que la persona que está intentando todo y que no logró nada. Esos son los 3 consejos que le daría. Sí, me parece bien lo que acabas de decir. Yo creo que si usted piensa algo, no solamente pensarlo, sino hacerlo, o sea, crearlo. Y eso que decías vos, como... Hay que ser congruente. Hay gente que intenta de todo y al final no hace nada. Sí. Entonces, creo que mantener el enfoque en lo que sí debemos hacer y hasta pulirlo, hasta llegar a crearlo, es lo que todos debemos hacer y no intentar, o como dicen popularmente, tirar todas las balas al aire. Sí. Esto es algo como que uno tiene que tener claro qué quiere en la vida. Y yo creo que también hay que tener una cierta madurez desde cierto momento para que usted tenga claro qué es lo que quiere en su vida y no ser una persona más de la sociedad. Y no es sencillo saber qué es lo que uno quiere en la vida, porque esa versión de lo que uno quiere en la vida puede ir cambiando siempre. Pero yo creo que lo que uno debería de hacer es tomarse el tiempo de intentar cosas al inicio para saber por dónde uno quiere irse. Y cuando usted ya sabe qué es lo que usted quiere en general en su vida, ir all in, todo hacia adentro, o sea, todo, no dejar ningún tipo de esfuerzo a media, sino que hacerlo con todo si usted realmente lo quiere. Hay una gran diferencia que es estar interesado en algo o estar comprometido en algo. Y muy poca gente está comprometida. Así es. Cuando yo inicié en mi carrera, yo tenía una oferta en una empresa o en lo que hago ahora. Y yo creía en lo que iba a hacer, creí y me comprometí. Y acá estoy. Creo que he aprendido que el compromiso es lo que te lleva a tener grandes resultados. Entonces, es algo de cambio de hábitos, de algo que muchas veces tiene curvas, donde hay momentos malos, momentos buenos, pero hay que seguir, trabajar. Y sobre esos momentos malos, dejarlos ahí y seguir trabajando. Son experiencias de vida. Al final es seguir, tener un consecutivo de lo que estás haciendo para llegar a ese punto, ese enfoque que es lo que estamos buscando. Correcto, así es, toda la razón. Bueno, Kurt, yo te agradezco un montón por acompañarnos. Realmente nos generaste mucho valor en este primer podcast y claramente te agradezco por todo el tiempo y bueno, espero que no sea la última vez que estés por acá. Muchas gracias a vos de nuevo, Ale, por la invitación. Muchas gracias a todos los que presenciaron el podcast de hoy. Espero que lo que haya compartido les haya sido de valor. Si hay algo pequeño que les logró sumar en lo que escucharon en este momento y que lo aplican y que les cambie algo en lo que vienen haciendo, para mí ya mi trabajo está cumplido y realmente es el objetivo que tenemos por acá. Dar valor sin esperar nada a cambio y esperar que usted sí cambie su vida con el valor que sea. Excelente, así es un podcast que vamos a generar mucho valor en estos próximos que vienen y espero que todos nos puedan acompañar y seguir escuchando esto que se llama Redwood.